Leer todos en voz alta, lea conmigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias damos en esta hora por su misericordia. Le pedimos que tome control de este tiempo de meditación, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que nos ministre, el que pueda derribar, Señor, toda barrera de soberbia, de orgullo, de incredulidad, y que sea, Señor, su nombre exaltado y glorificado por sobre esta grey, en cada familia acá representada, Señor, y nosotros como portavoces de buenas nuevas, llevar esa proclamación donde quiera que vayamos. Deme gracia para transmitir este mensaje con denuedo en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Puede sentarse. ¿Por qué debemos servir al Señor? Es el título en esta hora, y es como la interrogante del sermón, que le invito a que usted empiece a tratar de contestársela, ¿verdad? No por lo que cree usted que se debiera contestar, sino por lo que usted cree en el fondo de su corazón. Dice entonces que Josué, usted sabe que Josué fue aquel muchacho que se crió, ¿verdad? Que aprendió a la par de Moisés. Creo que no necesito explicarle quién fue Moisés, sino tal vez recordarle que fue la persona que Dios utilizó para liberar al pueblo de su cautiverio en Egipto y llevarlo hacia esa promesa de la tierra que fluye leche y miel. Cuando ya ellos están por entrar a la tierra de bendición, a la tierra prometida, Moisés es llevado por Dios, Moisés muere y queda en su lugar Josué. Josué lidera al pueblo en la conquista, en la prosperidad, ¿verdad? Josué viene a ser el líder utilizado por Dios para que el pueblo aprenda a prosperar. Y llega el momento, ¿verdad?, donde Josué hace esta convocatoria, porque aquí, si usted se fija, estamos ya al final del libro, ya llegando, ¿verdad?, al final de su vida. Entonces viene él y dice, vea por favor, dice, reunió a todas las tribus, llamó a los ancianos de Israel. Un día platicábamos con unos hermanos y decía, mire, ¿por qué hay unas iglesias en las que los líderes de la iglesia les llaman ancianos? Entonces le digo, mire, nosotros, de acuerdo a nuestra forma de gobierno, nuestra forma de administración de la iglesia, usted escucha aquí que se nombran diáconos. Los diáconos están supuestos a estar pendientes del cuidado del templo, de las cuestiones meramente administrativas. Yo no tendría que preocuparme de cómo se va a pagar el recibo de la luz. Yo no tendría que preocuparme de cómo se va a reparar un vehículo, cómo se va a pagar la cuota del microbús. Yo tendría que estar preocupado de preparar los sermones, de visitar a los enfermos, de ir a ganar esos parientes suyos que están tal vez ahora sin Cristo, ¿verdad? Yo tendría que estar ocupado de los asuntos espirituales. Y las cosas administrativas son responsabilidad del presbiterio de la iglesia, de los presbíteros, de los líderes de la iglesia, que en algunos casos les llaman diáconos y en otros casos les llaman ancianos, ¿verdad? La palabra anciano no necesariamente tiene que ver con la edad de la persona, pero sí con un testimonio en el que ha demostrado madurez. Usted sabe que hay personas que llegan a una edad adulta y siguen siendo bien inmaduros, siguen siendo, ¿cómo sabe usted cuando una persona es inmadura? Solo peleando vive, ¿verdad? ¿Y por qué esa es una señal de inmadurez? Porque cuando usted madura, usted aprende a resolver sus problemas. Puede tener diferencias, puede tener dificultades, pero las resuelve. Pero cuando vivimos empleitados con medio mundo, se ha fijado cuando dice la gente, es que eso ya son temas de viejito, dice, ¿verdad? Porque ya son caprichos, cosas sin sentido, pero porque el anciano, hablo ya en su etapa senil, muchas veces llega
a comportarse como niños, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted que agarran capricho y agarran unos berrinches porque es parte de la senilidad, ¿verdad? Parte ya de una, no de que sea una persona solamente mayor o entrado en años, sino ya senil. Ya incluso pues en nuestro tiempo se habla del Alzheimer y todo ese tipo de cosas. La cosa es que cuando dice reunió a los ancianos, estos eran los guías de la iglesia, los guías de la congregación, perdón. Porque en todo el Antiguo Testamento, hermano, por favor sepa que no se habla de iglesia, se habla de la congregación del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Entonces llama a los líderes, llama a las cabezas, porque en su hogar hay una cabeza que Dios espera que sea el hombre. Pero a falta de pantalones hay hermanas que son arrechas y saben respetar a Dios, ¿verdad? No quiero decir en ningún momento que esté malo, o sea, pero circunstancialmente Dios estableció el hombre. Pero como usted escogió mal y le salió malo porque parece aguacate el hombre y ya lo dejó o ya se fue, entonces qué bueno cuando la mujer sabe reconocer que solamente de la mano de Dios se va a salir adelante. Entonces hay cabezas, ¿verdad?, que son mujeres. Entonces dice que los reunió y se presentaron delante de Dios. ¿Cómo así, pastor? Así como estamos esta tarde. Usted ha venido, pero no ha venido a que yo lo vea. O no ha venido a confesarse con el pastor. Usted ha venido a recibir de la palabra de Dios. Yo estoy aquí por mi servicio al Señor. Los hermanos que usted ve uniformados están aquí a pesar de la lluvia, a pesar de que tal vez anden enfermos o que tengan problemas en su vida. ¿Por qué? Porque estamos delante de Dios. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, hermano? Entonces, hay que entender que el cristiano, principalmente el siervo de Dios, el que ha decidido servir a Dios, lo hace porque sabe que Dios es real, que Dios está, que no es lo mismo cuando usted se quedó en su casa. Porque si bien es cierto, Dios está en todo lugar, dice la Biblia que Jehová, de Él es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Y que Él lo llena todo. Pero cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a Dios, ¿dónde deben estar los hijos de Dios? Deben estar reunidos en la congregación. ¿Cómo es posible de que nosotros digamos que somos siervos de Dios, pero que no tuvimos ganas de buscarlo, no tuvimos ganas de reunirnos para adorarle? Esta tarde de lo que yo quiero hablar es precisamente de esas ganas que a veces tenemos y a veces no, de reunirnos, de servirle, de vivir como cristianos. Entonces dice que acá estaban reunidos delante de Dios. Y les dijo Josué, versículo 2, a todo el pueblo les dijo, señores, les dijo, así dice el Dios de Israel. Vuestros padres habitaron ¿a dónde? ¿A dónde habitaron vuestros padres? Al otro lado del río. Esto es, dice Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué tiene que ver con que habitaron al otro lado del río? Servían a dioses extraños. Servían a dioses extraños. Aquí vemos personas que probablemente somos la primera generación en el evangelio, en el cristianismo. Y hay otras personas que nacieron en hogares cristianos. Y hay otras personas que tuvieron desde sus abuelos, ¿verdad? Son cristianos, o desde los tatarabuelos. Entonces, vamos a ver algunas cosas que vienen cuando la persona se decide en servir a Jehová. Porque dice que vuestros padres, dice, vivían al otro lado del río, vivían fuera de la fe, vivían en el mundo, no conocían de Dios, aunque fuesen religiosos. Porque muchas personas durante generaciones han sido religiosos. ¿Qué significa ser religioso? Andar de iglesia en iglesia, congregarse. Pero nuestra vida no ha ido acorde a las enseñanzas que nos han dado. Me decía un día de estos una persona, un familiar mío. Estuve en una reunión, me dice, cristiana, muy linda, donde hubo testimonios, donde hubo alabanzas, pero un joven que estaba sentado a la par mía, un jovencito como de unos 12 años, ese pobre se sentaba de un lado, se sentaba de otro, se agachaba, se paraba bien. Era una reunión de 5 horas, hermano. Y yo le digo, mira, yo me acuerdo cuando las primeras veces que me llevaron a mí a un culto o a una reunión cristiana. ¿A cuántos nos gustaba, hermano? No, hombre, seamos honestos.
Y usted sentía que le dolía todo, ¿verdad? Aquella desesperación. ¿Por qué? Porque usted no estaba en sintonía. Porque tal vez no le había caído la peseta de lo que conviene estar de la mano con Dios. Pero después crecimos, tomamos decisiones equivocadas en la vida, vinieron problemas que nos trajeron dolor, sufrimiento, lágrimas, y por lo menos recordamos que un día nos hablaron que había un Jesús que nos amaba. Y por eso usted está hoy acá. Porque la palabra dice, nunca regresa vacía. Usted no puede decir ahora que ya no sabe cómo salir adelante de los problemas en su vida. Porque se le ha predicado de un Cristo no que está crucificado en una cruz de Calvario, sino que está vivo, que resucitó al tercer día, hermano, y que auxilia a todo aquel que le clama. Si nunca lo ha probado, es porque usted no ha querido. Porque esto es simple y sencillamente, pruebe con Jesús. Pruebe con Jesús. Pero cuando nosotros todavía no hemos entrado en esa frecuencia de probar el poder de Dios, somos religiosos. Porque venimos y andamos con la mente en otro lado. Servimos y en vez de ver la bendición de Dios, tal vez vemos al servidor o servidora que nos gusta. O vemos el cansancio, o vemos la dificultad, vemos cualquier pretexto. No vemos el rostro de Dios. Entonces, dice acá, tus padres anduvieron en eso, pero tú ¿en qué andas, hermano? Probablemente no fueron sus padres los que le enseñaron una relación con un Cristo vivo. Pero hoy usted es confrontado con una palabra que le reta a tener un trato personal con Dios. Hoy usted no puede decir que no sabe esto. Ya no está al otro lado del río. Hoy usted está del lado de la tierra de bendición, porque donde usted está sentado es tierra de bendición, amado. Fíjese que dice acá, vea por favor, dice, servían a dioses extraños. ¿A quién sirve usted? Porque un día estaba platicando yo con alguien y no sé cómo se dio la plática y le decía yo, mira, tenés que nacer de nuevo, tenés que creer en Jesús. Y me decían, es que Jesús fue un hombre muy bueno, un profeta, que se casó con María Magdalena y se fueron a vivir no sé dónde y que no sé qué, que no sé cuándo. Y la Biblia es un libro fantástico que tiene muchas historias escritas por alguien que debió haber tenido mucha imaginación. Y me dijo todavía, a mí me dan risa los evangélicos que creen en todo lo que dice ese libro. Y le digo yo, mira, yo creo en Jesús. Y yo creo que esta es la palabra de Dios. Y yo creo que lo que aquí dice es cierto porque fue inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Y vos en qué crees? Mira, yo he leído Gandhi, yo he leído a no sé quién, yo he leído a no sé cuándo. Sí, pero ¿y vos en qué crees? No, es que a mí me da risa los que creen en ese libro. Sí, pero ¿y vos en qué crees? Porque yo creo en alguien que se llama Cristo, que venció la muerte, que resucitó al tercer día y que lo he recibido en mi corazón. Y vos no crees en nada y a vos te da risa mi fe. Perdóname, pero yo tengo a alguien en quien creo y algo sobre lo cual camino. ¿Y vos qué tenés? Se quedó callado. Y no me pudo contestar y le dije, ¿serías capaz de agarrar toda esa filosofía, toda esa mezcla de ideas que tenés? Porque no es ni siquiera que vos seas de una línea definida de pensamiento. Vos has leído tontería y media y tenés la cabeza llena de basura. ¿Serías capaz de agarrar todo eso, tirarlo a la basura y creer que Jesucristo es el Señor de tu vida y tu único suficiente Salvador personal? Al final, para la gloria de Dios, terminó recibiendo a Cristo. Pero yo le quiero hacer la pregunta a usted, ¿y usted en qué cree? ¿Y usted en qué cree? Porque esta persona que hablaba conmigo, cuando yo le confronté, pues primero me atacó y me dijo, me dan risa los que creen en eso. Ok, que te dé risa, pero ¿y vos en qué crees? Porque por lo menos, aunque te siga dando risa, yo tengo a un Cristo que vive y que me ha mostrado su misericordia y me ha dado sus bendiciones. ¿Y vos en qué crees? Tu hogar está quebrado, tus finanzas están quebradas, tus hijos no quieren nada contigo. ¿Vos en qué crees? Permitime decirte que a mí me da risa los que no tienen nada en qué creer. Porque vea lo que dice acá, servían a dioses extraños y nosotros ¿a quién servimos? ¿O no le servimos a nadie?
Porque quiero ir más allá, amado. Usted me puede decir, yo creo en Jesús, pero creer en Jesús significa servir a Jesús. ¿Le servimos al Señor? ¿Se ha oído cuando nuestro pastor general decía siempre, el que nos sirve, nos sirve? El que nos sirve, nos sirve. Me dice un hermano un día de estos, mire, fíjese que una persona se me acercó que quiere servir en tal ministerio, y le digo, ay, amado, eso no sirve. ¿Y por qué, pastor? Me dice, qué dura esa palabra. Porque son servidores que hoy están aquí, mañana meten otro ministerio allá, mañana andan allá en misa, pasado mañana andan en el salón del reino los testigos de Jehová, después andan donde los mormones, después vienen otra vez para acá. Eso no sirve. ¿Por qué? Porque no sirve. O sea, si sirviera, entonces sirviera. Pero como no sirve, pues no sirve. No tiene convicciones. Ahora, ¿por qué debiéramos servir? Porque debiéramos creer. Porque debiéramos congregarnos. Porque usted no se va a congregar, no va a creer y no va a servir porque yo se lo diga. Usted debe tener sus propias convicciones del por qué hace lo que hace o por qué ha dejado de hacer lo que ha dejado de hacer. Y eso es lo que Josué reta al pueblo y les dice, vea por favor, dice versículo 3, dice, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Quién habla? Habla Dios, ¿verdad? No está hablando de Josué. Dios tomó, dice, a vuestro padre Abraham del otro lado del río, lo traje por la tierra de Canaán. Y mire lo que dice, amado. Yo no sé a usted, pero a mí esto me encanta. Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Lo tiene, hermano? ¿Sabía usted, hermano, que la mayor muestra de prosperidad en la época bíblica eran los hijos? Eran los hijos. Y alguno dirá esta tarde, ay, pastor, le regalo los míos, yo tengo un montón. Abraham no tenía hijos. Abraham había sido prosperado en todo el camino. Abraham tenía tierras, Abraham tenía ganado, pero no tenía hijos. Y una persona que no tenía hijos era considerado en aquella época incluso como alguien que estaba bajo maldición. Porque no era próspero, no era fértil. Pero una persona que tenía hijos era una persona que había, óigame por favor, consolidado su prosperidad. Porque si usted lo analiza, piense por favor por un segundo en su bolsillo, en su negocio o su empleo y en sus finanzas. ¿Qué pasaría si Dios le traba una enfermedad de esas buenas que lo deja 6 meses en cama? No lo estoy maldiciendo, al contrario, Dios lo bendiga, pero le invito a que piense. Podría seguir su negocio, podría seguir su trabajo funcionando y usted vivir durante esa época y todavía crecer y prosperar durante esa época. Entonces, ¿quién sostiene su economía, su hogar y su familia? ¿La sostiene Dios o la sostiene usted? Porque si la sostiene Dios, podrá faltar todo, pero mi Cristo no va a faltar en esa casa. Entonces, cuando dice acá, le di a Isaac, ¿qué es lo que está diciendo? Consolidé su prosperidad. Abraham tenía una prosperidad consolidada, aunque él envejeciera, aunque él enfermara, le había dado un hijo que le iba a poner el hombro para cuando a él le costara caminar, le iba a dar hijos que le dieran su respaldo, hijos que amaran a su padre, que agradecieran todo el esfuerzo que ese padre o esa madre hicieron durante toda su vida, hijos que no fueran candil de la calle y oscuridad de la casa. Hijos que no tuviese el padre o la madre el temor de que el día de mañana los llamen para irlos a reconocer en una esquina. ¿Quién es el que da eso? Jehová de los ejércitos. Vea, por favor, dice, yo tomé a vuestro padre y lo traje por toda la tierra y aumenté su descendencia y la consolidación de su prosperidad, ¿cuál fue? Le di a Isaac. Versículo 4, a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir, dice, para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos, ¿qué hicieron, amado? Descendieron a Egipto. Aquí hay un trasfondo teológico que no me alcanza el tiempo para explicárselo a cabalidad. Solo quiero recordarle que cuando Dios le dijo a Abraham, lo llamó para salir de su casa, le dijo una frase que era clave: deja tu tierra y tu parentela. ¿Por qué? Porque probablemente, no digo siempre, probablemente tu parentela no te va a dejar llegar a la tierra de bendición. ¿Y quién es tu parentela? Tus familiares. Tus familiares. Yo le puedo decir aquí hay muchas personas que les cuesta entregarse de lleno al Señor
porque o su cónyuge no los deja venir, o porque no quieren ofender a la mamá, o porque los hijos andan en rebeldía y después el hermano dice que está desanimado y no quiere congregarse. Es tu parentela la que te está atrasando. Así le dijo Dios a Abraham: deja tu tierra, tu parentela. No, que mira, yo me lo voy a llevar a todo. Ok, pero te van a atrasar. ¿Por qué? Porque son personas, principalmente los que están fuera de su núcleo central. ¿Cuál es su núcleo central familiar? Son su cónyuge y sus hijos. Que aquí vive un sobrino, ese es metido. Que aquí está un hermano, ese es por arrimado. Ya, algunos andan con la mamá, la abuela. Bueno, allá son casos en los cuales es bien delicado, pero aún así a veces hay problema. ¿Por qué? Porque la abuelita o la mamá no quiere nada con Dios. Y están peleando con usted. Porque usted viene a servir, porque usted se congrega. Y ahí es donde entra aquel versículo donde el Señor les dijo: bienaventurado, dijo, aquel que por mi causa deje padre, madres, hijos, hijas. Yo no le digo que lo dejen al abandono. Pero va a tener un momento, va a haber un momento en su vida donde usted va a tener que tomar una decisión. ¿A quién voy a agradar? ¿Voy a agradar a mi madre, a mi padre, o voy a agradar a Dios? Y cuando se trata del hecho de servir a Jehová, del hecho de entregarse a Jehová, y ay, si esto lo entendieran los jóvenes. Porque aquí hay muchos jovencitos y jovencitas que tan pronto hagan hogar se van a olvidar de Jehová. Van a dejar al Señor por el primero que les ofrezca pieza. O por la primera que les ofrezca caricias. Yo me quedo sorprendido al tiempo al que hemos llegado, donde los hombres se ponen tontos, porque por respeto al altar no digo otra palabra, cuando una mujer los zarandea, ¿verdad? Yo le he contado de aquel que era servidor y que me dice: pastor, es que yo antes en el mundo, cuando yo era inconverso, no me costaba dejar una mujer, pero ahora esa mujer yo no la puedo dejar porque quizás el amor de Dios que hay en mi corazón. No me vengas con paja, baboso. Esa loca te pega unas devanadas que te deja hasta caminando para atrás. ¿Qué la vas a querer dejar? Te deja tonto. Y eso no es amor, eso se llama sexo, calentura. Y esa es maldición en tu vida. Porque no es una mujer temerosa de Dios. Porque no es algo que valga la pena. Pero por lo visto tampoco vos. Porque esta es una decisión personal. Si usted dice: yo voy a buscar la remuneración o los beneficios de servir a Dios. Y ellos van a ser, Dios se lo dijo al pueblo: si te mezclas con las hijas de los moradores de esta tierra, van a ser daga en tu costado. Vos vas a querer servir a Dios y la otra persona no va a querer. Me contaban de una persona que ha ¿cómo se llama?, restaurado su hogar, entre comillas. Pero le dice su pareja: no, hombre, no fregues, le dice con otra palabra, ¿verdad? Si yo trabajo de lunes a viernes, yo el domingo no quiero andar en la iglesia, yo ganas de ir a fregar con J tengo. Mire qué gran restauración la que consiguió. Mire qué fichita la que se recuperó. No, hombre, hermano, sepa valorar las cosas que valen la pena en esta vida. Sepa medir los beneficios de lo que usted hace o de lo que usted no hace, de las personas con las que usted se involucra o de las personas de las que usted se aleja. Mire lo que dice acá. Estamos ahí en el versículo. Espérame que ya me lo movió todo esto. Ahí está. Dice entonces en el 5: yo envié, dice, a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué. Versículo 6. ¿Lo tiene? Saqué a vuestros padres de Egipto, dice, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar, dice, con carros y caballería. Versículo 7. Y cuando clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice a Egipto. Después, dice, estuviste muchos días en el desierto. Hermano, cuando las huestes del mal te han perseguido en tu vida, cuando han venido dificultades, porque mire, hay problemas que vienen por descuido nuestro. Usted, por decir algo, vino y consiguió su sueldito, ¿verdad?
Un día me dice un hermano, se me acerca un hermano y me dice: pastor, un hermano que tiene a su niño en el colegio. Pastor, me dice, hágame el favor, fíjese que no puedo pagar la colegiatura este mes. ¿Qué le pasó, hermano? Fíjese que yo fui a retirar mi quincena, me dice, o no sé si le pagan mensual, y yo la saqué toda en el cajero, me dijo, ahí por la parada de buses, y me asaltaron. Qué raro, ¿verdad? Nunca me hubiera imaginado yo que estar sacando dinero en la media calle frente a la parada de buses me iban a ir a poner el balde en lo que yo estoy agarrando los billetes. ¿Quién lo hubiera creído, hermano? Qué dura prueba la que Dios hace pasar a sus siervos, ¿verdad? ¿Habrá sido prueba eso, hermano? ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Sabe qué me dieron ganas de decirle? ¿Y cómo se le ocurre a usted? ¿Y cómo se le ocurre hacer eso? Ok, son descuidos. Pero hay otros problemas en los cuales Satanás está trabajando directamente contra tu vida. Si no, pregúntele a Job. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dice que le dijo Dios. Ah, sí, le dijo. Pero ¿cómo va a blasfemar de ti si lo tenés prosperado, bendecido y en victoria, ¿verdad? Y entonces viene Dios y le dice, ok, está bien, toca sus bienes, pero no toques su vida. Y entonces dice que Job estaba bien tranquilo y vinieron los siervos y le dijo, Job, dice, vino un grupo de los sabeos, que era un pueblo de esos satánicos de aquella época, y arremetieron contra tu ganado y se llevaron a todo el ganado y mataron a tus siervos. ¿Ese es un descuido de Job? No era un descuido. Ese fue un ataque espiritual, donde un grupo de delincuentes movidos por el mismo Satanás y sus legiones de demonios atacaron a un hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede con esas dificultades que usted y yo tenemos? Principalmente aquellos que tiramos la toalla y dejamos de servir creyendo de que no pasa nada. ¿Quién te va a ayudar cuando se levanten las huestes de maldad y ataquen tu casa? ¿Quién te va a ayudar? Porque aquí lo dice, mire, vea por favor el versículo. Versículo 7 dice, del 6, saqué a vuestros padres y cuando llegaron al mar, los egipcios, dice, siguieron a vuestros padres hasta el mar con carros y caballería. ¿Qué querían hacer los egipcios, hermano? ¿Qué querían hacer? Matarlos. ¿Por quién iba movido ese grupo de soldados egipcios? Por el mismo demonio, persiguiendo al pueblo de Dios para matarlos. Y dice el versículo 7, y cuando ellos clamaron a Jehová, mire qué bendición, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, dice, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos, dice, vieron lo que yo le hice a Egipto. ¿Será que conviene servir a Jehová a la hora de la persecución, hermano? ¿Será que conviene servir a Dios cuando vivimos en medio de tanta muerte, de tanto peligro, de tanta enfermedad? Yo no sé usted, pero yo creo que vale la pena servirle al Señor, hermano. Porque cuando usted clame, usted va a ser oído. Dios lo va a escuchar desde su santo templo y va a mandar a sus ángeles para que acampen alrededor suyo. Pero cuando nosotros no nos importa dejar nuestro servicio, no nos importa dejar nuestro pacto, dice allá Proverbios capítulo 1, y ahí lo lee en su casa, entonces clamarán, dice, y yo me reiré desde los cielos cuando venga sobre vosotros lo que teméis. ¿Valdrá la pena servirle a Dios? Dice luego, vea por favor, veamos otro. Versículo 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habita al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, dice, mas yo, ¿está leyendo, amado? Yo los entregué en vuestras manos y poseíste su tierra y los destruí de delante de vosotros, hermano. Mire, hermano, cuando Dios empiece a bendecirlo a usted, cuando Dios empiece a prosperar, Dios, hablo Dios, no mi capacidad. Aquí todos tienen sus capacidades, pero es lo que le decía hace un ratito. ¿Qué pasa si de pronto usted se enferma? ¿Qué pasa si de pronto usted no está? Cuando es la bendición que viene de la mano de Dios, hermano, la bendición es completa
Y ni se va a enfermar usted, y ni tampoco las cosas van a caer, porque tal vez usted ese día no las pueda atender. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que tiene su casa, su familia, su trabajo y sus hijos resguardados con su divina presencia. Solo es Dios, nadie más. O es Dios o es usted. Pero cuando eso suceda y Dios empiece a prosperarlo y Dios empiece a bendecirlo, quiero decirle algo: se van a levantar personas que van a querer hacerle daño. Y eso usted lo sabe. Nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Y usted no va a tener que andar peleando, no va a tener que andar armado para cuidar sus bendiciones, hermano. Usted va a aprender los beneficios de venirse temprano al culto, de ponerse su uniforme, de venir a entregarle su adoración, su tiempo, todo, su entrega, su corazón. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿ve? Aquí lo dice en el versículo 18. Cuando se introduje, dice: los amorreos que habitan pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en tus manos, dice. Y todavía vino y les entregó a sus hijos la bendición que tenían aquellos impíos. Porque claro, es lógico. Use la lógica. Si usted tiene un negocio, supongamos aquí en el parque o en cualquier lado que sea, el otro que tiene el mismo tipo de negocio suyo, ese es su enemigo. Usted no puede ser enemigo de él, pero aquel es su enemigo. Y aquel está pensando que usted le está quitando su ganancia. Y dice: se van a levantar y van a pelear contra usted, pero usted no tiene que pelear con nadie. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que va delante de nosotros y Él es el que pelea nuestra batalla. Y la competencia es sana, es buena. Pero cuando la gente, como la gente que vive en nuestro tiempo, llena su corazón de maldad y no le basta recibir lo que Dios tiene para ellos, sino que quieren venir y arremeter contra usted como hijo de Dios, entonces se van a topar peleando con Dios. Y es Dios el que los va a destruir. Y cuando Dios los haya quitado del camino, use la lógica, ¿qué va a suceder? Sus ganancias van a incrementar, porque lo que aquel ganaba ya no lo va a ganar, porque Dios lo quitó del camino. No usted. Usted no tiene que andar haciéndole daño a nadie, ni amenazando a nadie, ni retando a nadie. Deje que sea Dios el que salga adelante a pelear su batalla. Y cuando eso suceda, Dios va a quitar a su enemigo del camino, y la provisión de su enemigo, Dios se la va a dar a usted. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Mire lo que dice: poseíste, versículo 18, poseíste su tierra y los destruí delante de vosotros. Y no puedo dejar de recordarle aquel versículo en Proverbios que dice que cuando venga el mal sobre vuestro enemigo, dice: no se alegre tu corazón. No se alegre tu corazón, porque eso no le agrada a Dios. Luego dice el versículo 10, dice el 9: después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, peleó contra Israel y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor. ¿Para qué? ¿Para qué lo mandó a llamar, hermano? Para que lo maldijese. Mira el 10, dice: mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual, ¿qué hizo aquel brujo, hermano? Porque era un brujo. Os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. ¿Por qué? Porque Dios cuida de sus siervos, porque Dios cuida del que lo honra, del que lo respeta. Y aunque se levante uno, se levante, Balaam era el mayor brujo de aquel momento, y le pagaba, hubo un rey que le pagaba cantidades para que maldijese a Israel. Pero sabe una cosa, hermano, ni el peor de los demonios, ni Luzbel mismo puede actuar sin el permiso de Jehová. Y cuando usted es un siervo de Dios, hermano, usted está resguardado por la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Usted está blindado en la fe, no en la carne. Oiga lo que le estoy diciendo. El pastor dijo que estoy blindado en la carne. Ya me voy a ir a reclamar y a decirle sus verdades a este hijo del diablo. Le van a meter un par de plomazos. Ya le enseñé que la manera que nosotros peleamos es confiando en Jehová. Esa es la manera que nosotros peleamos. Que Dios sea el que salga al campo de batalla y Él que sea el que derrota a los enemigos. Pero no me le tenga miedo a ningún espíritu ni ningún brujo. Es más, le voy a decir una cosa que muchos ya lo saben. Cuando un brujo es verdadero, ni se va a meter con usted siquiera. Pero hay un montón de charlatanes bajeros que andan queriendo pelear con los evangélicos. No caiga en su juego.
gente que le diga, va a ver, le voy a hacer un mal, le voy a hacer aquí, le voy a hacer allá. Usted lo diga, yo me cubro con la sangre de Jesucristo. Que Jehová te reprenda. No hay ningún incircunciso que pueda tocar a un siervo de Dios. ¿Es usted un siervo de Dios? ¿O es usted un tropiezo de Dios? Porque muchos, ¿y usted en qué sirve, hermano? Yo de piedra de tropiezo, pastor. ¿Ah? ¿De qué servimos? Porque el que nos sirve, ¿valdrá la pena servirle a Dios? Miren lo que dice después, versículo 11: pasaste el Jordán, viniste a Jericó, dice, los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. ¿Por qué pelearon? Por tu prosperidad. Por tu prosperidad. Porque no le gusta a Satanás, después que nosotros tal vez éramos unos viciosos, alcohólicos, drogadictos, después de que tal vez éramos personas por quien nadie daba 5, hermano, y ahora Cristo Jesús nos ha lavado con su sangre, nos ha vestido de ropas nuevas, ahora hay armonía en nuestro hogar, ahora usted no tiene que andar cuidando a su mujer o a su marido, porque es el temor de Dios el que cuida de la familia entera, hermano. Eso no le gusta a Satanás, y entonces ¿usted cree que la gente lo va a querer? Siga publicando las fotos en el Facebook, siga contando de las bendiciones que Dios le da, que más enemigos se van a levantar contra usted por bayunco. Porque las bendiciones no son para andar contándole a la gente, son para que usted las disfrute. Y cuando alguien le pregunte, entonces usted va a decir, no soy yo, hermano, es Jehová de los ejércitos que me ha bendecido y en su misericordia me ha prosperado, y todo yo se lo debo a Él. Es distinto el concepto. No tenemos que andar apantallando a nadie. Entiéndase con Dios, disfrute lo suyo. Yo no digo que no, pero entienda de dónde viene. Entienda de quién es la honra. No es nuestra. No es nuestra. Un día de estos me escribió una amiga de la infancia. Tenía añales y habíamos estado platicando por el Facebook porque una hija, la hija menor, se le fue con el papá y andaba en su problema. La cosa es que me escribió después y me dice, mira, con la página tuya vi la de tu iglesia y vi unos videos en el YouTube de tus predicaciones. Me dice, me quedo sorprendida de lo que Dios ha hecho con vos, porque ella me conoce desde la infancia. Y yo chiquito no fui muy relajo, ya de adolescente fui un problema. Entonces le digo, no es mi mérito, no soy yo. Porque si yo le decía, si es un cristiano, usted le dice la gloria sea para el Señor, y el cristiano lo entiende, el inconverso no entiende esa expresión. Le digo, no es mi mérito, no soy yo. Si algo te puedo testificar es que un día Cristo vino a mi vida y comenzó un proceso de cambio que te aseguro que no lo ha terminado, ¿verdad? Porque ¿cuántos estamos conscientes que todavía hay muchas cosas que cambiar, amado? Pero si en algo te parece que las cosas ahora son distintas para bien, es gracias a la infinita misericordia de nuestro Señor, hermano, porque Él es el que nos ha dado una nueva vida. Entonces dice, vea por favor, vea, cuando se levantaron, dice, contra vosotros los amorreos, los efeos, los cananeos, los heteos, hermano, cantidad de pueblos, no importa, dice, porque yo los entregué en tu mano. Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Y como pueda ser un pequeño chambre o pueda ser un ejército completo, el que se levante contra usted, su victoria seguirá teniendo el mismo nombre. Se llama Jesús de Nazaret. Esa es su victoria, hermano. No hay otra. Bendito sea el Señor. Pero no aplauda si usted no le sirve a Dios. Porque entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? No todos van a ser servidores de uniforme, pero sí todos le vamos a servir al Señor, principalmente proclamando el mensaje de buenas nuevas de salvación. Yo quiero dejarle una carga en su corazón esta noche. Si usted cree, y me voy a saltar aquí unos puntos porque ya me comió el tiempo. Versículo 14, vea por favor, viene y dice, ahora pues temed a Jehová, ¿y qué? Servidle con integridad y en verdad, dice. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué dice, hermano? Servid a Jehová. Esta es la invitación que hace Josué, que hace Dios mismo a través de su palabra para cada uno de nosotros esta noche. Sírvale a Dios. Sírvale a Dios. En un área de su vida, un día de esto me decía un hermano,
Fíjese que esta mañana me dice, antes de salir al trabajo, yo le dije: Señor, por favor, pon a alguien en mi camino a quien yo le testifique de tu palabra. Y entonces yo salí al trabajo, me dijo, y cuando andaba trabajando me rodearon un grupo de jóvenes con las escopetas, con las metralletas, con todo. Y yo solo me acordé que le había dicho: Señor, pon a alguien en mi camino a quien le testifique de tu palabra. Y yo dije: no, Señor, pero así no. Bueno, pero como el Señor ya me puso, sí, muchachos, les dijo: Cristo les ama. Mire, para no hacérselo largo, terminaron bajando las armas. Creo que algunos recibió a Cristo, otros solo le dijeron: no se preocupe, hermano, pase, no hay problema. Y cuando alguien lo quiera molestar, avísenos, con usted no hay nada. ¿Sabe por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sírvale a Jehová, hermano. Esa sola disposición que tuvo ese hermano de decirle: ponme a alguien a quien yo le hable de ti, ese servicio, eso es servir a Dios. Entonces usted no me puede decir que no tiene tiempo, que no tiene oportunidad. No vaya a ser que Dios le mande unos escopetudos también. Esta noche es noche de bendición, porque yo creo que todos vamos a disponer el corazón en servir a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Padre, gracias damos, Señor. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Congréguese con nosotros. Predicamos la sana doctrina. Estamos ubicados en Sexta Calle Oriente, número 23, frente a Nuevo Mercado Municipal. Tabernáculo Bíblico Bautista El Rosario, La Paz.